No, Encanto es una peliculota, la verdad. Es muy bonita esa película y trata acerca de más o menos esa familia de Alma, del milagro, de la familia Madrigal. Y hoy quiero honrar a mis pastores que me dieron la oportunidad de predicar en un momento tan bonito que se trata de las mamás. Así que donde está usted, extienda sus manos así sobre mí y ore para que yo pueda ser una persona que siembre una semilla correcta sobre su vida. Señor, yo quiero, Señor, hoy poder hablar acerca de algo real, algo que exprese de ti, algo que hable de ti. Señor Jesús, háblanos, háblanos, Señor. Te pedimos que en este lugar se mueva tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero que todo, feliz día a todas las mamás. Si usted tiene una mamá por ahí cerca, dígale feliz día. Si la tiene por ahí cerquita, dígale feliz día. Bueno, ahí hizo falta la voz de Sebastián Yatra cantando esa canción, pero no vamos a poner Sebastián Yatra en la iglesia. Algunos les molesta el acento paisa de Sebastián Yatra, pero es muy curioso la historia de ella, de Alma. Alma se enamoró, Alma tuvo trillizos y Alma empezó su familia, pero es muy bonito de verdad que esta película expresa algo muy fregado de nuestra historia y es la violencia. Y ella tuvo que irse de su pueblo desplazada y es algo a veces tan cercano a nosotros porque conocemos mucho tema desplazado y ella se tuvo que ir y en el camino le mataron a su esposo y a ella y a su pueblo la salvó el qué, el milagro, ¿no? Esa velita que le daba como poderes a su familia, pero ese suceso le fregó la vida a Alma y a quién no se lo dañaría. Perdió a su esposo, perdió el amor de su vida y tuvo que criar a sus 3 niños sola. Ella dijo, yo no voy a dejar que me pase de nuevo. Yo no voy a dejar que me pase esto de nuevo. Y con ese dolor que tenía en su corazón, Alma empezó a criar a sus hijos y a sus nietos. Y entonces en la película se muestra mucho la historia de Mirabel, ¿no? Mirabel, que es la que no tiene nada en especial. Mirabel, que es la que no tiene poderes, no tiene ningún tipo de don especial. Y se ve que está lastimada porque sobre ella hay expectativas. Porque Alma dice, a mí no me va a volver a pasar lo mismo. A mí no se me puede acabar ese milagro, a mí no se me puede apagar eso y todos tenemos que hacer lo que Alma dice. Y entonces ahí yo me pongo a pensar, ¿cuántos tendremos mamás así? ¿O cuántas mamás habrán por ahí en nuestro país que estén dolidas por un suceso? Porque Alma es una buena mujer. Alma es una mujer que cuidó a su familia, que cuidó a su pueblo, que ahí encerrados en el encanto se dedicó a servirles. Pero ¿cuántas mujeres fueron violadas? ¿Cuántas mujeres fueron maltratadas, abandonadas? Su esposo las abandonó. ¿Alguien conoce alguna historia así, fea, triste de una mamá? Yo conozco varias. La historia de mi abuelita es muy fuerte, de mis 2 abuelitas. Son muy complicadas. Y está mucho en nuestra cultura que la abuelita o que la mamá es la que está por encima, que su concepto, que la abuelita, que atengamos a la abuelita, y eso es muy importante porque muchas tuvieron que luchar muchas cosas. Y entonces ya hablando de Disney, pero también me gustaría hablar de la Biblia. Y yo quiero invitarlo que usted vaya conmigo a Génesis 27-22. Y ahí está Génesis 27-22. Y este es el ejemplo de mamás que actuaron un poquito parecido a Doña Alma, le vamos a decir Doña Alma. Actuaron un poquito parecido. Entonces, cuenta la historia, los pongo en contexto. Existían 2 hermanos, Jacob y Esaú, ¿sí o no? Cuenta la Biblia que desde el vientre de Rebeca, que se llamaba la mamá, desde el vientre de Rebeca, ellos peleaban. Y yo no soy la persona más fácil de llevar, lo dirá mi hermana. Pero que uno desde el vientre se pelee con el hermano, no, ya tiene que ser
dos hermanos que están continuamente ahí peleándose. Pero es muy curioso que ya el papá estaba viejito, ya estaba capando cementerio, Isaac, y ya estaba viejito, ya estaba cieguito. Y entonces cuenta la Biblia que había una tradición judía que ellos tenían, y era que cuando el primogénito cumplía cierta edad y el papá estaba a punto de morirse, dejaban una bendición sobre él. El papá le decía: mira, tú vas a hacer tal cosa, tal otra, te bendigo, que te sirva la gente, que tengas mucho dinero, ¿sí? Una bendición de parte del papá. Pero entonces se dio cuenta Rebeca de eso y dijo: Esaú no quiero que la reciba, porque Esaú era el primogénito, era el que había nacido primero, a pesar de ser mellizos. Y dijo: yo quiero que la reciba Jacob. Y entonces ahí dice en la Biblia, leámoslo juntos: Jacob se acercó a su papá, él lo tocó y dijo: tu voz parece la de Jacob, pero tus brazos se sienten como los de Esaú. Isaac no lo reconoció porque los brazos estaban velludos como los de su hermano Esaú. Entonces lo bendijo. Le dijo: en verdad eres mi hijo Esaú. Jacob respondió: sí, soy yo. Jacob recibe la bendición. Luego Isaac dijo: tráeme un poco de carne para que coma y te dé mi bendición. Jacob se lo trajo y él comió. También le trajo vino y él lo bebió. Después su papá Isaac le dijo: acércate y dame un beso, hijo mío. Jacob se acercó y le dio un beso. Isaac le olió la ropa y lo bendijo. Isaac dijo: miren, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Y entonces Isaac estaba ciego. Y en este caso, si mi mamá hubiera hecho eso, le hubiera puesto barba a mi hermano, porque mi hermano es más lampiño que yo. Y le hubiera puesto más mechas a mi hermano, porque mi hermano también tiene ahora el cabello corto. Y entonces Rebeca le aconsejó a su hijo que engañara a su papá y que básicamente le robara a su hermano. Y alguien hacía una pregunta muy interesante en el retiro, que decía: pero ¿por qué Dios apoyó lo que hizo Jacob? Y a veces Dios hace, ¿cómo lo digo? Dios permite que sucedan cosas a pesar de que no estén bien hechas. Dios permite que sucedan ciertas cosas a pesar de que no estén hechas. No siempre porque las cosas funcionen es que son de Dios. Pero entonces dice la Biblia que Rebeca aconsejó a su hijo a engañar a su hermano y a engañar a su papá. Eso terminó en una pelea de hermanos en la que su hermano juró vengarse de Isaac, en la que su hermano quedó muchos años odiándolo. Jacob disfrutó de algo que él no merecía. Tal vez la estrategia tuvo que haber sido otra, no una que generara discusiones entre hermanos. Y le faltó mucha sabiduría a esa mamá, ¿no? Porque terminaron sus hermanos odiándose entre ellos. Y a veces falta alguna sabiduría, porque este hijo es el que más hace aseo. Entonces lo trato mejor. ¿Y usted por qué no es como su hermano? ¿Y usted por qué tal cosa? ¿Y usted por qué no es atento como su hermano? Y entonces se creó esa rivalidad entre Jacob y Esaú, que muchísimos años después terminan ellos arreglando, ya porque Dios se había encontrado con Jacob. Fue porque Dios ya se metió en esa relación, pero su mamá no les ayudó mucho. Ahora devolvámonos un poquito y vámonos a Génesis 18:12. A unos parientes, a los abuelitos de Jacob. Ahí está la pantalla. Súper. Listo, dice: así que rió silenciosamente y dijo: estando yo tan vieja y acabada, y siendo mi esposo un anciano, me gusta lo que, ¿aún sentiré placer sexual? Luego el Señor le preguntó a Abraham: ¿por qué Sara se rió y dijo: ¿será que es posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? Cuenta la Biblia que esta pareja quería siempre tener hijos, y ya tenían 80 años. Y ya por cuestiones biológicas es muy complicado. Muy, muy complicado, lo dice Sara ahí riéndose. Y Sara representa a esa mujer que se ríe de lo que Dios dice.
Ella se rió y se burló de lo que Dios dijo. Y a veces el ejemplo que se tiene es una mujer que tal vez no fue tan buena mamá porque no confió en las enseñanzas de Dios. Y una mamá no se vuelve increíble, no se vuelve superlativa cuando es la que más lucha, cuando es la que más ha entregado, pero deja a Dios de lado. Porque no hay mejor herencia que un hijo que le tiene temor a Dios. Y más hoy en día, cuando todo el mundo piensa que tenerle temor a Dios es ser ignorante, ¿no? Que hoy existe una supremacía moral con creer en nuestro Dios y obedecerle. Y ahora vámonos unas páginas más adelante a Deuteronomio 32:18. Deuteronomio 32:18. A ver si lo encuentro yo antes. Si lo encontré antes. Y le está diciendo en un discurso Moisés al pueblo: olvidaste la roca que te dio la vida, olvidaste al Dios que te dio a luz. Y la palabra yalat es la palabra dar a luz que se utiliza ahí. Es la palabra hebrea con la que se escribió originalmente, que significa eso, dar a luz, lo que una mujer hace. Dice la Biblia que Dios dio a luz a su pueblo y no dio a luz al pueblo más brillante. ¿Sí? Su pueblo, él no decidió que su pueblo fuera Egipto, que era la capital económica. Él no decidió que su pueblo fuera Babilonia, que era la capital del conocimiento, donde se encuentran las primeras escrituras de la historia. Y tal vez, no sé si les pase, pero hay mamás que no tienen los mejores hijos. Para todas sus mamás, para las mamás, su hijo es el más lindo, así sea visco y todo. Pero no, Señor. Para todas las mamás, su hijo es el más hermoso. Pero Dios sabía que Él había dado a luz a un pueblo rebelde, a un pueblo idólatra, a un pueblo bien chiquitico, a un pueblo de gente que lo ignoraba. Y es que ellos se empecinaron en actuar feo. O sea, ellos dijeron: voy a ser el peor. Y cada vez que Dios me salve de algo, voy a demostrar que sigo siendo idólatra. Y dice la Biblia, Él nos dio ¿a qué? A luz. Él nos dio a luz. Y ahora vámonos a ejemplos de los que podemos aprender mucho más. Y en Éxodo 2:2, lo tenemos ahí, Éxodo 2:2, dice: la mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría a quién. Al niño. ¿De quién está hablando ahí? De Moisés. Entonces cuenta la Biblia que en esa época, en Egipto, que tenía esclavo al pueblo de Israel, que todavía no era así el pueblo de Israel, los tenía esclavos, pero estaban naciendo muchos, o sea, estaban naciendo muchos niños. Entonces lo que estaban haciendo era matarlos o abortarlos, como se dice hoy en día. Entonces la mujer se dio cuenta que tuvo un niño hermoso y ella dijo: jue madre, lo van a matar. Porque ya hay muchos pobres. ¿Para qué traer a un niño a sufrir? Decía el pueblo de Egipto. Entonces ella tuvo que tomar una decisión que yo me imagino que debe ser demasiado difícil. Si usted es mamá, imagínese tener su hijo de 3 meses, meterlo en una canasta y ponerlo en un río para que la corriente se lo lleve, porque es lo único que le va a poder salvar la vida. Algo que tenía claro esta mujer, que se llamaba Jocabet, es que su hijo estaba en las manos de Dios. Y había algo importante, y es que era más que solo el hijo de Jocabet, era Moisés, príncipe de Egipto, quien iba a terminar liberando al pueblo de Israel. Y a veces existe esa posesión sobre el hijo, como doña Alma con ese milagro y con sus hijos, que los tenía así apretados, que tenía ese milagro ahí. Pero ¿qué hizo Jocabet? Cogió a su hijo y lo puso en el río
a ver Dios a dónde lo llevaba y a ver si Dios lo salvaba. Y Dios lo salvó. Ahora vamos un poquito más adelante en la Biblia y vamos a Primera de Samuel 1:26. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenece toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Ana había tenido algo muy complicado y es que no había podido tener un hijo. No había podido tener un hijo y ella veía como gente alrededor tenía hijos, pero ella decía, Señor, dame un hijo. Y Dios se lo dio. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Samuel. Y cuenta la Biblia, que se me hace increíble, cuenta la Biblia que apenas ella tiene ese hijo, dice que apenas terminó de destetarlo, ¿no? de este tiempo de amamantarlo, fue y se lo llevó al profeta Elí y le dijo, ¿sabes qué, Señor? El Dios me respondió mi petición. ¿Sabe qué voy a hacer ahora? Voy a tener a este hijo por siempre al lado mío y va a ser solo mío y yo le voy a dar las órdenes y todo. ¿Eso hizo Ana? Ana se lo entregó al Señor. Ana se lo entregó para que sirviera en el templo. Y yo ya llevo un tiempito aquí en la iglesia y me he dado cuenta que muchas veces hay familias que prefieren que el niño vaya a entrenar que le sirva a Dios. Y no está mal entrenar, no está malo. Lo malo es cuando de verdad uno se da cuenta que en el ministerio de alabanza, por ejemplo, me ha pasado que el niño dice, no, es que yo quería ir, pero es que mis papás no me dejaron. ¿Y eso? No, que me quedara en la casa. ¿Y nadie te podía traer? No, pues sí, pero pues no me quisieron traer. Y el niño deja de tener esa gana y deja de tener esa gana y deja de tener hasta que le molesta. Y entonces uno ve a Ana, igual que Jocabed, y ella dice, mi hijo es algo más que mi propio hijo. Samuel es algo más que el hijo de Ana. Samuel es el primer juez de Israel. Samuel es el primer profeta de Israel. Samuel es el que va a ungir a los 2 primeros reyes de Israel. Pero ella lo vio desde niño y dijo, yo quiero que mi niño sirva a Dios. A veces hay gente que va a criarse por fuera de la iglesia y hay gente que necesitamos afuera de la iglesia. Hay gente que necesita ser médico, hay gente que necesita ser político. Más que nada necesitamos gente que represente a Dios afuera. Pero si el niño no aprende a seguir los caminos de Dios desde sus papás, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se los va a enseñar? Y ahora quiero ir con la mamá suprema, con la mamá que demostró tener la mejor identidad, que no se valía por ser mamá, ella se valía por quien ella era. Y es María. Cuenta la Biblia que María fue mamá más o menos a los 16, 15 años, y que su hijo se le perdió a los 27 años, y ese hijo se dedicaba a buscar la gente en el templo y decir, mamá, pues usted sabe que yo debería estar aquí en el templo porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Luego, a los 45 años de ella, ese hijo se convierte en el profeta más famoso del país. Y sería muy bonito que el hijo hubiera vivido mucho más tiempo, pero a los 48 años de la vida de esa mujer, a ese hijo lo matan enfrente de todo el mundo, como al peor criminal, como si fuera un blasfemo, como si fuera un violador, y lo matan enfrente de todo el mundo. Pero es curioso como María siempre supo que Jesús era más que solamente el hijo de María. Jesús era el hijo de ¿quién? De Dios.
Jesús es el Mesías, el Redentor de la humanidad. Y ella no todo el tiempo le estuvo diciendo, no, tiene que ser como su papá y usted tiene que hacerme caso y y a mí no me importa que usted sea el hijo de Dios. No, ella lo crió para saber que se iba a ir. Ella lo crió para saber que en algún punto el Rey de Reyes tenía que hacer su trabajo. Y ahora yo me imagino que ella sí tenía a la persona más excepcional del mundo en su vientre, ¿no? O sea, ella sí no le iba a nacer un niño raro, un niño, pues, vaguito, no le iban a hacer el niño, no, iba a ser el mejor niño de todos, iba a ser el mejor ser humano de todos. Y aún así ella entendió que era más que solo su hijo. Y me impresiona la vida de María. Ella se encargó de potenciar la vida de su hijo. E imagínense que un ángel le dijo, tú vas a tener al Hijo de Dios, pero a los 48 años veía como a ese gran Hijo de Dios, Rey de Reyes, lo estaban latigando durante toda una noche. Luego le pusieron una corona de espinas. Muy doloroso para esa mamá. Si alguna mamá alguna vez perdió un hijo en un embarazo, o lo perdió cuando era bebé, o lo perdió cuando ya era mayor. En mi familia fallecieron 2 personas prematuramente, una de 17 y otra como de sus 25, 26 años, cuando no tenían que morir. Y yo me imagino que debe ser el dolor más duro del mundo. Pero ahora imagínense que esa mujer pensaba dentro de su ser, pero no se suponía que él era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, Manuel, Dios con nosotros. Pero ella sabía que su hijo tenía que pasar por cierto sufrimiento. Y ahora me gustaría darles 3 puntos, si tú estás anotando, sobre todo para las mamás. Bíblicamente, yo no enseño a ser mamá, es bíblicamente lo que uno puede ver. Y lo primero, de todas estas mamás, lo primero, importantísimo, importantísimo, los hijos no son propios, importantísimo, los hijos no son propios. Y sé que eso es muy complicado, yo no tengo hijos, pero mis papás toda la vida me lo han enseñado, toda la vida, toda la vida. Y es lo que la Biblia me ha mostrado. Porque imagínense usted ser Jocabed y dejar a un niño de 3 meses, que un niño de 3 meses es absolutamente indefenso. O sea, un niño de 3 meses no es que se caiga de la balsa y empiece a nadar y casi un tiburón. No, no, el niño se cae, baila, se ahoga. Pero Jocabed sabía que su hijo no era propio, que era un regalo de Dios, que era un milagro. Ana hubiera dicho, uy, Dios por fin me cumplió mi sueño, Dios por fin me dio mi niño, lo voy a tener mirándolo a los ojos todos los días. No. Ana lo veía una vez al año, que era cuando iban al templo. Una vez al año, entonces yo creo que le celebraba el cumpleaños ahí. Es muy importante saber que los hijos no son propios, son regalos. El segundo es que los seres humanos tenemos la capacidad, y lo hacemos todo el tiempo, y es que aprendemos por modelaje. Nosotros aprendemos lo que vemos, lo que vimos, vemos la conducta de alguien y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces siempre se me viene a la mente este ejemplo de la señora que está fumando y dice, no fumen, es malo. Yo lo he querido dejar, pero no. Claro, ¿yo qué ejemplo voy a tomar de ahí? Si yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta mucho obedecer a Dios, pero le digo a mis hijos, es que seguir a Dios es importante, mis palabras y lo que yo hago. Y me ha pasado la alabanza, que gracias a Dios he podido avanzar y ahorita pues le digo a la gente, toca llegar temprano los domingos, los sábados, los miércoles, hay que ser puntuales, hay que estudiar, hay que adorar a Dios, pero si yo no lo hago, si yo soy el último en llegar un domingo,
La gente no es boba. La gente si es que usted tiene que ser puntual. Pero si usted no es puntual. Y a veces se nos olvida que aprendemos es por modelaje, aún de lo malo. Aún de lo malo. Y todos cometemos errores. Pero no porque la gente cometa errores, nosotros los vamos a copiar. Y el tercer punto es una pregunta. Y es para las mamás: ¿eres María o eres como Alma? Porque María se encargó de potenciar a su gente. Alma se encargó de coger ese don y nunca voy a volver a sufrir. Nunca voy a volver a tener ese problema. Pero es muy curioso y es muy bonita esa escena cuando terminan ahí en el bello Caño Cristales, hablando con Mirabel, que es su nieta, y pidiéndole perdón. Yo estoy seguro que Dios puede transformar y puede arreglar cualquier cosa, porque Dios le dio a la mujer algo que no nos dio al resto de seres humanos, y es la capacidad de dar vida. Es que es un milagro biológico, es un milagro espiritual, porque no estás dando a vida a un ser que no tenga conciencia, es el milagro de dar a un ser humano a luz. Y ser madre, como se lo dijo el ángel a María: mujer, eres muy, muy, muy favorecida, pero está en tus manos, está en tus oídos, está en tu boca, si quieres crear Jacob y Esaú o Jesús y sus hermanos. Porque sus hermanos, como Santiago, como Judas, terminaron siendo discípulos de Jesús y entendiendo que Jesús era el Hijo de Dios y que tenían que seguirlo, que el resto de su vida iban a seguirlo, no creando discordia entre los hermanos y diciéndole: ay, pues como su hermano se cree el Mesías. No, ella fue sabia y en vez de hacer lo que hizo Rebeca, ella más bien dijo: ¿sabe qué? Voy a darles ese ejemplo. Así que ahí donde usted está, yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Si usted tiene una mamá cerca, si tiene a su mamá biológica, hágase al lado de ella, búsquela. Yo quiero que mi mamita, por favor, venga por acá. Bueno, si usted tiene, localice a la mamá más cercana, por favor. Si hay una mamá, las mamás, por favor, levanten ahí su manito donde están. Ahí donde están, ahí donde están. Si usted está cerca de una mamá, yo le invito a que usted extienda las manos sobre ella, porque las vamos a bendecir en esta mañana. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren bendecir a esas mamás? Porque ellas son dadoras de vida, porque ellas tienen ese privilegio, ese gran privilegio de replicar lo que Dios hace. Señor, gracias te damos por cada una de las mamás. Gracias hoy en su día. El mundo nos regaló un día comercial de la madre. Lo más importante, Señor, es que tú nos enseñaste a amarlas, a respetarlas como Jesús lo hizo, que durante 30 años estuvo bajo la autoridad de su mamá. Pero Señor, oramos por cada mamá, por cada corazón que está herido, como le pasó a doña Alma. No sé si haya sido violencia, abandono, violación, desplantes, insultos, golpes, lo que haya sido, Señor. Nadie sana mejor el corazón de lo que tú lo haces. Nadie repara cosas mejor de lo que tú lo haces. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú le des sabiduría a cada mamá para criar Jesús, para criar a cada persona, para criar Samuel, para criar Noé, para criar Moisés, para que ellas sepan llevar a sus hijos al camino correcto, no al camino de la envidia, no al camino de la discordia, no al camino del rencor. Ahora oramos por
la mamá de esta iglesia, la pastora, mi mamá. Te damos gracias, Señor, porque sabemos el sacrificio que ha hecho. Sabemos las muchas veces, Señor, que se ha acostado tarde hablando y orando por personas. Te pedimos, Señor, que cada vez ella sea más sabia, más como Ana, más como Jocabet, más como María. Te lo pedimos, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú estás en este lugar. Y yo no sé si en este lugar haya una persona que venga por primera vez a un lugar como estos. Esto, amigo, es un auditorio. La iglesia se encuentra en la persona que está al lado, detrás, al frente. La iglesia eres tú. Y aquí no estamos hablando de rituales religiosos, de cosas que quieran acercarte a Dios. La diferencia con el cristianismo es que Dios ya se acercó a ti. Se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos estar cerca de Él. Así que si es la primera vez que vienes, yo te invito a que levantes tu mano. Si es la primera vez que vienes a un auditorio como estos a recibir una palabra así, o si quieres reconciliarte, ya habías estado, pero hace mucho tiempo que te habías alejado de Él. Si no hay, vamos a terminar de orar. Señor, gracias. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea como esa semilla de la que habla la parábola de Jesús. Que caiga, Señor, en cada corazón y de mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien hizo esta oración con nosotros hoy por primera vez? ¿Alguien se reconcilió con el Señor? Por favor, levante su manito. Amén. Alguien a través de las redes, a través de estar conectado, pónganse cómodos un momento, por favor. Levánteme su manito si ese es el caso y voy a pedirle un favor. Por favor, si usted hizo esta oración con nosotros, si fue la primera vez que aceptó al Señor Jesús en su corazón, si se había apartado, pero hoy tomó la decisión de volver al Señor, por favor póngase sobre sus pies y en la parte de atrás vamos a invitarles un cafecito. Aquí está Manuel, que está de pie para acompañarlos. Queremos darles la bienvenida a la familia Cuadrangular Impacto. Las familias no son perfectas, digan conmigo. Las familias no son perfectas, no, pero sí nos amamos, ¿verdad? Entonces esta mañana cuando abrí los ojos le dije, ay Señor, otro día de la madre. Hace 30 años que soy mamá. Y en redes sociales se movió una tendencia, ¿no? Y es que este año las mamás empezaron a publicar, gracias a tal soy mamá. Y montaban las fotos de sus hijos y me pareció algo muy bonito. Yo no soy muy de redes, pero eso me parece bonito. Porque es en honor a un hijo que nos convertimos en mamá, ¿verdad? Y el Señor me llevaba esta mañana a la palabra. Y si quiere ir conmigo a la palabra de Dios, o si quiere solamente guardarla en su corazón, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice esto. Pablo, que era tan fuerte, Pablo en su carácter tan definido, Pablo que era ungido por Dios y había sido creado por Dios para extender el reino, para formar iglesias, para ir más allá. Él da diferentes instrucciones. Pero en cuanto a las mamás dice esto: sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos. O sea que las que no han tenido hijos, ¿qué les espera? Ninguna paila, le espera el reino de los cielos. Y a las que han tenido 15 hijos, 15 salvaciones, Pablo no se estaba refiriendo a eso. Pablo se estaba refiriendo a que las que damos a luz entramos por una puerta que no se comprende y se llama amor. ¿Cuántas mamás sabemos que así como dijo Santiago, nuestro hijo sea el más feito, que uno dice, verdad que yo lo miro con ojos de mamá, pero no le encuentro derecho, ¿verdad? Pero para nosotros son lo más hermoso. Y una mamá está dispuesta a darla toda, así la abandonen, así la desprecien, así la irrespeten, sea lo que sea. ¿Qué hace una mamá? Sigue firme. La salvación en Cristo es firme. Por eso Pablo estaba diciendo eso. Pero sí da unas recomendaciones, y es lo único con lo que yo quisiera despedirme esta mañana. Y es que dice: siempre y cuando sigan viviendo
en la fe. ¿Qué debe hacer una mamá? Crean que Dios está sobre sus hijos. Crean que Dios les va a bendecir. Crean que esos hijos caminarán en victoria. Crea que esos hijos vuelven a los pies de Dios. Crean que Dios los creó y los formó para ser varones y mujeres de Dios, que les servirán, pero que también serán personas y profesionales que servirán a esta nación. Pero dice también el amor, la santidad y la modestia. Mamás, caminemos en amor. Y es inevitable que un día de la madre no haya a veces dolor, ¿verdad? Y esta mañana cuando orábamos en el primer servicio se podía sentir dolor y Santiago habló hoy de eso. No importa, el amor nos alcanza para todos. Y cuando uno es madre espiritual, como decía Santiago hoy, algunos de ustedes como hijos me han dolido, pero como el amor no se comprende por completo, una mamá está dispuesta a ir hasta el final por cada uno de ustedes. Pero mamás, mantengámonos en santidad. Tratemos de agradar a Dios y mantengámonos en sencillez. Que encuentren a alguien sencillo en nosotros. Comercialmente se ha definido este día como el día de honra para las mamás, pero todos los días amanecemos siendo mamás. O hay un día aquí que alguna no amanezca siendo mamá y diga me reboto, hoy no soy mamá. No podemos. Nos pueden haber hecho lo que nos hayan hecho el día anterior, pero si nos dicen buenos días mamita, ¿qué decimos? Allá de cara, hola mijito, hola mijita. Porque eso somos. No podemos confundir algo. Honra con aprobación. Y la Biblia dice es que honremos a papá y mamá, no si los aprobamos o no los aprobamos. Así es de que mamás, hoy las bendigo. Qué lindo que podamos ser coherederas de la gracia de la vida. La iglesia no te honra porque apruebes o no apruebes, eso lo hace el mundo. La iglesia te honra porque te ama, porque Dios te ama, porque Dios te usó y te ha dado la oportunidad de formar hombres y mujeres de Dios. Así es de que, mamás, feliz día. Y el resto de la iglesia voy a pedir el favor que levanten una honra de palmas al Señor por la vida de cada mamá en este lugar.